11. Hoy tengo un mensaje que Dios puso en mi corazón y yo quiero que me preste atención en el día de hoy. Es muy importante. Primera de Samuel capítulo 1, el verso 11. Hay una historia bien interesante, la historia de Ana, de Samuel, y envuelve varios personajes que quiero ministrarte el día de hoy. Dice el verso 1, Primera de Samuel capítulo 1, el verso 1 al 11. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, Dios lo bendiga, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Dice el verso 2, y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Esa palabra es importante. Donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero Ana, ¿qué? Dice la Biblia, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hoy quiero compartir bajo el tema: ¿dónde está tu silla? Vamos, dilo conmigo ahí, ¿dónde está tu silla? Pregúntale que está a tu lado, dile: ¿dónde está tu silla? Y no van a entender esa expresión hasta que finalicemos el mensaje el día de hoy. Pero es interesante, esta historia que acabo de leer envuelve 4 personajes muy importantes. Ana envuelve a Penina, Dios bendiga ese nombre y lo acompañe. Envuelve a Elcana y también envuelve a Samuel, un profeta. Ahora, lo interesante es, como vimos en la escritura, usted ve que Elcana, que era un sacerdote de Dios, tenía, y por favor les pido toda su atención, no se me pierdan esta línea, porque sirve de base para algo que quiero compartir, que Dios puso en mi corazón. Elcana era sacerdote y tenía 2 esposas. Usted no me pregunte cómo tenía 2 esposas, a veces una, ¿verdad? Un reto grande, ¿verdad que sí? Imagínense 2 suegras, Padre de la gloria, 2 suegras allí. Perdóname, Jackie, yo intento, de verdad, pero imagínense esa situación. Y ella es interesante porque Elcana tenía una mujer que amaba más que la otra, que era Penina. Pero resulta que Penina no le daba hijos. Penina le dio hijos y Ana no le pudo dar hijos a Elcana. Y esto trajo gran aflicción de espíritu a la vida de Ana. Ana estaba en una constante depresión, estaba turbada de espíritu por causa de que ella no podía tener hijos. Ahora, yo no sé si hay gente aquí en este lugar que a lo mejor han conocido a alguien en algún momento dado que ha anhelado tener hijos y no han podido tener hijos. ¿Cuántos aquí pueden levantar su mano? ¿Han conocido a alguien así? O tal vez te pasó en un pasado. Yo en la historia de mi familia, yo tengo una muy cercana, mi tío Edgar y su esposa Idelis, pastores también. Ellos durante más de 15 años estuvieron tratando de tener hijos y no podían tener hijos. Y yo recuerdo la turbación que enfrentaron en esos momentos difíciles que enfrentaron ellos. Y he visto cómo constantemente Joe y Johanny me contaban en estos días. Fuimos allá el domingo pasado, después que salimos allá de acá de la iglesia, subimos a Orlando y me tenían 10 quesitos. Yo no sé qué él quería que yo hiciera con 10 quesitos allí, pero estaban riquísimos. Pero ellos me compartían que su hijo Marco también es un testimonio grande de cómo Dios, aún por encima de los pronósticos, cómo Dios
tuvo la oportunidad de concederles ese deseo muy importante. Y por eso, paréntesis, en esta hora, por eso una de las cosas que turba mi corazón y por la cual no puedo apoyar el aborto, es porque es muy preciado una criatura para la vida de otras personas. Y cada persona viene con un propósito grande de parte de Dios a esta tierra. ¿Cuántos lo creen conmigo? Es interesante, y esto no tiene que ver nada con el mensaje, pero miren la historia de esta persona en el vientre de su mamá. Estaba sordo, estaba ciego, no tenía posibilidades. Los médicos le decían: aborta a esa criatura, y la mamá dijo: no, yo no voy a abortar a esa criatura. Y el nombre de esta persona era Beethoven, el gran compositor Beethoven. Cada ser humano viene con propósito en esta tierra. Pero escúcheme bien, bien importante, Ana, bajo las circunstancias que estaba viviendo, era un tiempo muy difícil. ¿Por qué razón, pastor? Porque en el Antiguo Testamento, y escúchenme bien, y quiero ir suave para que usted pueda entender el principio que voy a compartir. En el Antiguo Testamento, cuando una mujer no estaba embarazada, eso significaba de que estaba maldita. Había una maldición sobre su vida. Y Ana cargaba ese peso en el corazón. Estaba turbada, estaba triste, estaba pasando momentos de dificultad, porque ella pensaba que la sociedad le decía a todo el momento que estaba maldecida. Los que estaban maldecidos no tenían frutos en el vientre. Y Ana estaba cargando ese peso muy difícil de la sociedad en su vida y de lo que estaba experimentando. Y le oraba a Dios y no hallaba contestación a sus peticiones. Yo no sé cuántos de aquí en algún momento dado han estado orando por algo y no recibe la respuesta del cielo. Déjeme ver cuando, aquí la mano, ¿verdad que sí? Todos nos hemos encontrado orando por algo y orando por algo, y a veces es difícil, parece que la contestación no llega a nuestra vida. Eso era lo que estaba viviendo Ana. Pero yo quiero que usted entienda lo que hizo Ana después, y hay dos cosas que quiero destacar y darle énfasis a una. El verso, 1 Samuel capítulo 1, el verso 9 al 11, en la primera frase hay algo que hizo Ana en medio de ese momento difícil que quiero ministrar a tu corazón en el día de hoy. Dice: una vez estando, ¿en dónde? Vamos, ayúdenme a predicar. En Silo. ¿Qué hizo Ana? Se levantó. Yo quiero que usted sepa que eso es lo primero que ella hizo. Y lo primero que usted y yo tenemos que hacer en nuestra vida: levantarnos. Diga conmigo: levantarnos. Usted y yo tenemos que levantarnos. Ante las dificultades, obstáculos de la vida, usted y yo tenemos que levantarnos. Tenemos que ponernos de pie. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque cuando no hay contestaciones, a veces usted y yo es fácil dejarnos dominar por las circunstancias. Y es fácil a veces deprimirnos: Señor, pero mira lo que está pasando. Aquí cada país tiene su contexto, pero en mi país tenemos el ay bendito puertorriqueño. ¿Te has escuchado el ay bendito puertorriqueño? Ay, Dios mío, Señor, pero mira lo que está pasando. Ay bendito, y todo el ay bendito, y todo el ay bendito. Pero ¿sabe qué? Tenemos que dejar el ay bendito de un lado y levantarnos. Eso fue lo primero que Ana se levantó. En medio de lo que estaba experimentando en su vida. Iglesia Bahía Vida, usted y yo tenemos que levantarnos. Tenemos la tierra prometida que alcanzar en nuestra vida. Dios tiene planes para ti. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para Bahía Vida. 3 lo creyeron conmigo. Si lo hubieran creído conmigo, hubieran dado un aplauso al Señor ahí conmigo, porque yo lo doy aquí. Tenemos que levantarnos por encima de las circunstancias. Ana estaba pasando un momento difícil. Qué peor momento difícil que que te consideres maldita y que estás maldecida. Pero Ana, número 1, se levantó. Yo quiero grabar esa frase en tu corazón en el día de hoy. Usted y yo tenemos que levantarnos y emprender, levantarnos y creerle a Dios, levantarnos, en ocasiones sacudirnos las lágrimas que a veces vienen a nuestra vida, y tenemos que levantarnos. A veces pensamos que es ahí a lo mejor en la autocompasión que usted y yo vamos a hacer adelante, cuando no es así. Pero lo segundo, y que quiero destacar en el día de hoy, dice el verso, dice: una vez estando en ¿dónde? En Silo.
lo segundo que hizo Ana fue a Silo. Y yo quiero decirte algo muy importante. Dice la Biblia que en Silo Ana se levantó, y resume ese texto, dice: Ana en Silo oró, lloró e hizo votos al Señor. Y es interesante porque dice, una vez estando en Silo, lo que refleja que estaba en otro lugar. Ella se levantó, fue a Silo y allí ella oró delante de Dios. ¿Qué representa Silo? En el día de hoy quiero ministrarte a tu vida. ¿Qué representa Silo? Silo, primero, era el centro de adoración del tiempo donde ella vivía, el tiempo de los jueces. Era el centro de adoración. Era el tabernáculo, donde estaba el tabernáculo y el arca del pacto de Dios. Era el lugar. Ella se levantó de la situación que estaba enfrentando y fue al lugar de adoración. Fue al lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Pero mire qué interesante, porque Silo significa lugar de tranquilidad. Mire lo que significa Silo en el original: lugar de tranquilidad. Significa lugar de reflexión. Significa espacios de tranquilidad, de soledad, de reflexión, de intimidad con Dios y con su palabra. Ella se levantó del medio del momento difícil que estaba experimentando y fue a Silo. ¿A dónde fue ella? Al lugar de intimidad con Dios, al lugar de reflexión, al lugar de soledad, al lugar de intimidad con Dios y su palabra. Ahora yo quiero que usted entienda, en esta hora eso no está ahí por accidente. Y eso va en contraste con lo que usted y a mí nos enseñaron. Muchos de ustedes el día de hoy les enseñaron en sus familias una cultura de trabajo. Trabajar duro, dejar el pellejo pegado por las cosas y meter lo que dicen por ahí en el campo de los negocios, overbooking, una y otra vez, llenar esa agenda constantemente. Eso fue lo que nos enseñaron a muchos de nosotros. Y a veces venimos de nuestros países acá y yo voy para allá a dejar el pellejo pegado, a trabajar, a darle duro, a no respirar, a hacer las cosas. Eso fue lo que nos enseñaron. Ahora, paréntesis, en el día de hoy yo creo en eso, yo creo en trabajar duro. ¿Cuántos creen que hay que trabajar duro? La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar duro. Hubo gente por ahí que están gorditos y colorados y tenemos que trabajar. Tenemos que darle duro. Sin embargo, escuche bien, pero también es importante en nuestra vida que nosotros podamos tener espacios de soledad, de tranquilidad y de reflexión en nuestra vida. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros vivimos en constante actividad y ruido. Vivimos en una época de mucho ruido. Cuando usted va a la carretera, usted es interesante, pero muchos están en la carretera, no pueden estar en silencio. Tienen que estar con el radio prendido todo el tiempo o con el celular. Hay gente que está en el auto y le atormenta estar con ellos mismos. No pueden estar tranquilos. Tiene que haber ruido, actividad constante en nuestra vida. Yo en estos días estaba en un tapón o un embotellamiento, como dicen muchos de nuestros países. Yo veía a la gente allí guiando con la mano y muchos de ellos conectados al celular, pendiente a ver lo que está pasando, noticias, redes sociales. Esa es la dinámica que hay para muchos de nosotros, que constantemente enfrentamos, y eso va en contraste con lo que Ana hizo. Ana se levantó, fue a un lugar de tranquilidad, fue a un lugar de reflexión, fue a un lugar donde ella pudo percibir la voz de Dios en su vida. Cuando usted mira las estadísticas, usted ve que el 82% de las personas viven conectadas a las redes sociales. El 82% viven conectadas a las redes sociales todo el tiempo. Miren el resultado de eso: viven estresados, tienen la mente agitada, ansiosos, no pueden escuchar la voz de Dios. Sus decisiones son erradas. ¿Por qué razón, pastor? Porque no hay espacios de tranquilidad en su vida. No hay momentos Silo en nuestra vida donde usted y yo tenemos la oportunidad de conectarnos con Dios. En estos días yo fui a un restaurante aquí en la ciudad de Tampa y fui para allá, y usted no sabe la alegría cuando yo entré por el restaurante. Vi una familia
completa, con inclinada, con el rostro abajo. Cuando yo llegué, yo dije, wow, qué tremendo, gloria a Dios, todavía aquí oran en las familias, cuando van a comer. Entonces cuando yo voy allí y los miro a comer, yo dije, rayos, esa oración está bien larga, está bien larga. Y miré un rato, yo dije, Dios mío, se va a enfriar la comida esta gente, esa oración está bien larga. Pero cuando presto atención, ninguno de los 4 estaba orando, estaban conectados al celular. Estaban presentes, pero estaban ausentes. Usted sabe que yo le estoy enseñando a mi niña, todavía con Juliana me cuesta porque es la manera que la tengo para tranquilizarla. Pero Naomi, ¿sabe qué es lo que enseño? Que mientras estamos comiendo, celular apagado. Semana, tuve la oportunidad de comer allí con Cheo y con su esposa. Fui para allá, para Panera Bread. Usted no sabe la alegría que fue para mí compartir con ellos y contar su historia, y hablamos y tuvimos la oportunidad de conversar, pero eso no pasa ya comúnmente entre nosotros. Queremos estar todo el tiempo en actividad de nuestra vida, actividad física, queremos estar ajetreados, a veces escogemos estar ansiosos en nuestra vida. La Biblia dice que Ana fue un lugar de tranquilidad, un lugar de intimidad con Dios, al lugar de adoración, al lugar de reflexión. Ella se levantó y fue a Silo. Usted sabe lo que es Silo, son los espacios que tomamos para estar con Dios, en intimidad con el Dios que nos transforma a cada uno de nosotros. Son en los momentos donde tu agenda se detiene y tú dices, yo no voy a dejarme dominar por lo que dice la cultura, yo voy a separar un tiempo para estar en la presencia de Dios, permitir que Dios ministre mi vida, que transforme mi corazón, mi entendimiento. Son los tiempos de orar, reflexionar, leer, meditar en la palabra de Dios, tiempos de descanso donde Dios nos habla. Hace un par de años atrás, yo les confieso que en la iglesia, en nuestra iglesia en Puerto Rico, pasé un momento un poco difícil, porque empecé a meter actividades por todas partes. Y estaba ajetreado, estaba trabajando, estaba esforzándome, trabajando con los grupos, con los ministerios, trabajando en el ministerio, en el pastorado, en las consejerías, en tantas cosas. ¿Y sabe qué pasó? Durante varios meses, les tengo que confesar, descuidé mis momentos silos. Descuidé los momentos de estar en la presencia de Dios. Y recuerdo que llegó un momento como octubre, hace varios años atrás. ¿Por qué sé que era octubre? Porque todos los años, en octubre, el primer fin de semana, voy a un evento que se llama Catalyst, en Atlanta, un seminario, conferencia. El primer año que no voy, en más de 6 años, fue este año por el lanzamiento de la iglesia. Pero el año que viene voy y me voy a llevar unos cuantos líderes conmigo para Atlanta. ¿Cuántos quisieran ir para Atlanta conmigo? Voy para allá con ellos. Pero yo recuerdo cuando yo fui allí, y ¿sabe qué? Llegué allí, les confieso, les llegué con el corazón agitado. Llegué en un momento, a lo mejor mi mente estaba nublada por el exceso de trabajo en el ministerio. Y usted sabe que yo hice intencionalmente, me fui un día antes que todo el mundo. Un día antes que amigos pastores que nos íbamos a encontrar allí, y me fui al hotel. Y cuando llegué al hotel, lo primero que hice, puse la maleta, me puse una sudadera, las tenis, y me fui a caminar, porque me gusta tener mi momento silo orando, de tranquilidad, de reflexión, caminando. Y yo sé que a lo mejor mi cuerpo no se nota mucho, pero me gusta caminar me gusta orar cuando camino. Pero yo fui allí, yo recuerdo un momento difícil, yo fui a caminar por toda Atlanta, y fui a caminar por allí, y comencé a orar, y comencé a derramar mi corazón delante de Dios, comencé a crear un ambiente de espacio de tranquilidad, de soledad, alejado del ruido en mi vida. Y yo recuerdo en ese momento que Dios comenzó a ministrarme. No pasaron un minuto donde empecé a llorar, y Dios recargó mi corazón, y Dios recargó mis fuerzas para las cosas que Él estaba demandando de mí. Recuerdo cuando salí de ese momento, de ese lugar, yo dije, ya me puedo ir tranquilo para mi casa. Encontré lo que venía a buscar. Podía irme tranquilo, pero gloria a Dios que después Dios tenía cosas lindas. Pero recuerdo que fue un momento difícil. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer, pastor? Tenía que ir a Silo, levantarme a Silo, al lugar de adoración a Dios, donde tengo la oportunidad de tener intimidad con el Dios Todopoderoso. Era interesante porque Ana le dejó ese legado a su hijo Samuel. Cuando miras en el libro de 1 Samuel 13, el verso 19 al 21, mira lo que dice, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Samuel era su hijo.
Dice, además, el Señor siguió manifestándose, ¿dónde? Vamos, ayúdenme a predicar. En Silo. ¿Qué significa Silo, pastor? Lugar de tranquilidad. Lugar donde estamos delante de la presencia del Señor. Lugar de reflexión. Dios se siguió manifestando allí, y mire lo que dice: allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes en el día de hoy. ¿Deseamos la manifestación de Dios en nuestra vida, iglesia? Pues tenemos que aprender a tener nuestros espacios con Dios, porque ese es el momento donde Dios te habla, donde Dios te habla, donde tú escuchas la voz de Dios y donde también te contesta, pero también, sobre todas las cosas, donde Dios transforma tu corazón. Y ese es el máximo objetivo de Dios en tu vida. Yo quiero decirte, es súper importante que los domingos en la iglesia usted y yo estemos aquí delante de la presencia del Señor, pero quiero decirte que los domingos no es suficiente. Necesitamos diariamente una relación con el Dios que nos dio la vida, con el Dios que nos transforma, con el Dios que diariamente está listo y está dispuesto para tener una relación personal con cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿cuál es el problema, pastor? Que vivimos tan ajetreados, vivimos tan dominados por la cultura del que tengo que hacer, el que tengo que hacer esto, y que si llevar los hijos a la escuela, que si tengo que trabajar, que si tengo que hacer esto o lo otro, que nos olvidamos de tener estos espacios en nuestra vida. Entonces el problema es, escúcheme bien, el problema es que cuando perdemos eso de perspectiva, nuestra mente se comienza a nublar. Hay una historia que me gusta mucho, el Salmo 73, la historia del salmista Asaf. El salmista Asaf era un hombre, escribió varios salmos. Y este hombre, si ustedes después buscan el texto bíblico, es poderoso. Él comenzó a quejarse delante de Dios. Comenzó a decirle al Señor: Señor, en vano yo he trabajado, en vano yo he guardado mi corazón, en vano yo te he seguido, en vano me he alejado de lo incorrecto, en vano he ido a Bahía Vida, Señor, pero ¿qué yo hago? En vano, y veo al impío prosperar, veo el que no te sirve seguir adelante, y yo aquí chavado. Él le decía al Señor: en vano yo he limpiado mi corazón. Usted no ha visto gente así: Señor, pero ¿para qué yo voy a la iglesia? Si mira, me salen las cosas así como yo no estaba esperando. En vano yo he hecho esto, en vano yo he hecho esto otro. Comenzó a quejarse delante de Dios. Pero es interesante porque en el verso 17 de Salmo 73, mire lo que él dice. Él dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Hasta entrando dónde? En Silo, en el lugar de reflexión, en el lugar de intimidad con Dios. Mire lo que dice: comprendí el fin de ellos. ¿Sabe qué pasó? En el lugar de intimidad con Dios, sus ojos fueron abiertos y Dios le dijo: su fin es de destrucción y su fin es de muerte. Su fin es de muerte. Ahí Dios le abrió los ojos. Espérate, Señor, perdóname, ya comprendo de que el final de ellos es muerte, destrucción, y sé que a lo mejor a veces paso dificultades en la vida, pero también sé que mi vida está escondida en tus manos, y aunque vengan adversidades en la vida, aunque vengan tropiezos en la vida, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Señor. Sus ojos ahí fueron abiertos. Mire, una de las cosas que veo a la gente a veces cuando lo veo ansioso, lo único que le hace falta es tener conexión con su Padre. Separar momentos de intimidad con Dios. Separar momentos. Esta semana escuché la historia de dos pastores, Jaime y Liliana. Este hombre, el pastor, le fue infiel a su mujer. Y sabe que esta mujer se atribuló tanto. Ella deseaba morirse, porque ella amaba a su esposo con toda su fuerza. No podía pensar que un pastor le hubiera sido infiel a ella. Y esta mujer quería morirse. Pero ¿sabe qué ella hizo? Ella comenzó a orar. Comenzó a buscar de Dios. Y sabe que Dios comenzó a restaurar su corazón. Y sabe que se dio cuenta ella que lo que tenía su marido era una idolatría. Porque sabe que, iglesia, cuando tú depositas en alguien o en algo la confianza al grado en tu vida de que sin esa persona tú no puedes vivir, hay algo mal en tu corazón. Dios tiene que ser el centro y el todo de tu vida. Y esta mujer comenzó a buscar de Dios, comenzó a orar, comenzó a separarse y tener intimidad con Dios. ¿Sabe qué? Dios restauró su corazón.
Porque ¿sabe qué, iglesia? Siempre las crisis de nuestra vida van a ser dos cosas. O número uno, te destruyen o te impulsan a un nuevo nivel. Si la crisis que estás experimentando te lleva de rodillas delante de Dios, bendita crisis, porque te garantizo que te esperan los mejores tiempos de Dios para tu vida. Dios te va a restaurar y va a hacer algo de ti nuevo. Pero esta mujer se levantó y dijo, y comenzó a buscar de Dios, y finalmente Dios hizo una obra maravillosa en su vida. Tenemos que tener periodos de mantenernos en silencio. Si usted mira la historia de Elías es un momento difícil cuando Jezabel, una mujer, reina de los filisteos, comenzó a buscar allí a Elías para matarlo. Reina de Israel para ese tiempo. Comenzó a buscarlo para matarlo. ¿Y sabe qué pasó? Elías quiso meterse en una cueva, llorando y gritando, ¡ay! ¿Pero qué es esto? Me están buscando a matar. Y yo quiero que usted sepa que Elías venía en ese momento de matar 450 profetas de Baal. 450 profetas de Baal, con mucho coraje y determinación. Y vino una mujer, le dio una mala noticia y lo puso de rodillas a temblar. Que las mujeres tienen un poder tremendo sobre nuestras vidas. Las mujeres tienen un poder tremendo. Pero ¿sabe qué pasó? Él se metió en una cueva, y miren la experiencia que él tuvo con Dios. Vino en la cueva un viento recio, mucha turbulencia en la cueva ahí, y dificultad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dios no estaba allí. Después vino un terremoto en medio de la cueva, y ¿sabe qué pasó? No estaba allí Dios en el terremoto. Después vino fuego del cielo y no estaba allí tampoco. Sin embargo, después vino un silbo apacible, un murmullo de paz emocional, y allí estaba Dios, en medio de lo que parecía a lo mejor la poca actividad, la tranquilidad, la paz, en medio de las circunstancias, allí estaba Dios. Elías pudo escuchar a Dios en el silencio. Dios desea hablarte, iglesia, aún en el silbo apacible, en los momentos que tú puedas sacar con Él. Es interesante porque Cristo, cada vez que tenía que tomar decisiones importantes, Él se iba aparte y oraba a Dios. Marcos 1:35 dice, el verso dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas capítulo 6, el verso 12 al 13, dice, en aquellos días, Él fue ¿a dónde? ¿Al monte a dónde? ¿Fue a dónde? ¿El monte a dónde? A orar. Ayúdame a predicar en esta hora. Fue al monte a orar. ¿Y por qué se fue al monte? Porque era el único lugar donde podía estar tranquilo y estar a solas con Dios. Pero mire lo que interesante después, porque después de eso, dice la Biblia, después que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Y qué pasó? Escogió a 12 de ellos. Jesús tenía que tomar una decisión muy importante. ¿Cuál decisión, pastor? ¿Quién iba a estar con Él trabajando en la obra del ministerio? ¿Quién iba a fundar la iglesia? Pero para tomar una decisión tan importante, Él escogió primero estar con Dios. Escogió primero estar en la presencia de Dios. Y yo me pregunto en esta tarde, ¿qué pasaría si antes de tomar decisiones importantes tú consultaras con Dios? ¿Qué pasaría si no te dejaras llevar por las emociones? Y que tú fueras y le consultaras a Dios y doblaras tu rodilla y le dijeras, Señor, necesito dirección, necesito que me ayudes en esta decisión que tengo que tomar en mi vida. ¿Qué usted cree que pasaría? Yo te digo que pasaría. Dios te daría las fuerzas y la sabiduría para tú seguir adelante y tomar decisiones correctas en tu vida. Usted ve gente que toma malas decisiones porque la mayoría de las decisiones incorrectas en nuestra vida se toman en la carne, se toman por las emociones. Se toman cuando usted y yo no tenemos conexión con Dios. Cuando Cristo iba a morir, es interesante porque cuando Cristo iba a morir, Él, antes de morir, en la noche antes, la Biblia dice que Él fue al huerto de Getsemaní a orar. Y usted diría, pero ¿y qué cosa es esa? Él sabía que iba a orar, que iba a morir al otro día y escoge ir a orar. Muchos de nosotros hubieran dicho, no, yo voy a ir a comerme el último mantecado, voy a discutir, voy a hablar con mi familia, voy a despedirme, voy a hacer esta otra cosa de mis amigos, voy a despedirme de mis amistades. No, él dijo, voy a ir a orar. ¿Por qué razón? Porque él sabía que lo que iba a enfrentar en su vida necesitaba tener conexión con Dios. Y sí lo representa eso. Ana sabía eso en medio del momento de dificultad. Él dijo, ella se levantó y dijo, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer, yo voy a construir una relación con Dios. Yo quiero decirte, iglesia, que necesitamos
tiempos de aislamiento en nuestra vida. Mi mensaje no es muy complicado en esta hora. Mi mensaje el día de hoy es que usted y yo salgamos del día de hoy y usted y yo nos propongamos en el corazón construir una relación con Dios. Que día a día en nuestra vida usted y yo hallemos tiempo para estar con Dios cara a cara. Hay gente que viene, a veces yo los veo ansiosos. Usted sabe que yo veo en sus vidas la ansiedad es síntoma en nuestra vida, un síntoma grande que necesitamos tener una relación más personal con Dios. Porque yo no sé usted, pero hay veces que yo estoy cargado. Y ¿sabe qué? ¿Hasta dónde me dura? Hasta que yo estoy en la presencia del Señor. Y ahí salgo renovado. Hay un testimonio con esto y me preparo para orar en esta hora. Un testimonio de un hombre, de un pastor que se llama Bill Hybels. Y aquí voy al mensaje, al pensamiento que quiero dejar en tu corazón. Bill Hybels, en una ocasión, hablándole a la iglesia, él le dijo a la iglesia, hablando un mensaje similar a este, de la importancia de tener citas con Dios. Él se paró de la iglesia, comenzó a predicar. Importante que saques citas con Dios diariamente en tu vida, por encima del ajetreo. Comenzó a predicar allí la palabra, allí a la iglesia. Al finalizar el servicio, se acerca un hombre, un empresario, un hombre bien reconocido, trabajaba en el mercado de la publicidad. Y fue donde el pastor, de verdad que el mensaje es tremendo que acabas de predicar. Y me gusta mucho, me gusta la iglesia. Pero ¿sabe qué, pastor? Sencillamente yo no tengo tiempo para diariamente yo orar y sacar un momento de reflexión en la palabra del Señor. No tengo tiempo para eso. Y el pastor lo miró y le dijo, bueno, yo quiero decirte, yo de igual manera soy un pastor de miles y miles de personas y administro tanto aquí en la iglesia, hago tantas cosas. Pero yo he aprendido siempre que aún cuando tengo mucho que hacer, siempre he aprendido en la vida a sacar tiempo para aquellas cosas que yo valoro en la vida. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo allí, lo miró, le dijo, perdóname que te diga esto, pero aquello que tú valoras en tu vida, tú sacas tiempo para hacerlo. Si tú valoras tu relación con tu esposa, tú vas a sacar tiempo para compartir con tu esposa, más te vale, porque si no vas a comer arroz con trompa por la noche y vas a tener un problema serio. Y yo no sé si usted, pero yo no me gusta ver a mi esposa molesta. Pero lo que tú valoras en la vida, tú sacas tiempo para hacerlo. Y él se fue de allí molesto. Le dijo, pastor, déjame pensar sobre eso. A los pocos meses, él se le acerca al pastor en una tonada totalmente diferente. Y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Seguí tu recomendación. Y quiero que vayas a casa, quiero que hables conmigo y con mi esposa. Cuando llegó a la casa, lo recibieron allá y el pastor dijo, wow, esto es un ambiente tremendo, es un ambiente de verdad. Algo pasó en la vida de este hombre. Y él lo exteriorizó y dijo, wow, yo veo que Dios ha hecho algo aquí en tu familia. Y la esposa le dijo, pastor, usted no sabe. Cuando usted le dijo que sacara una cita con Dios diariamente, este hombre ha sido transformado. Antes tenía unos corajes envenenados. Y ahora Dios ha transformado su carácter. Ahora es un esposo amoroso, cariñoso. Ahora es un esposo que friega en la casa, que hace labores. ¿Cuántos hombres aquí friegan en la casa? Y hacen labores. ¿Verdad que sí? No se nos cae un canto encima, ¿verdad que sí? No se nos cae un canto encima. Los otros días fui para casa, traje a mi pastor, el pastor Robert cuando estaba aquí, y me vio cocinando allí arroz con pollo. Y me decía, nena, ¿pero y qué es eso? ¿Pero tú te crees? ¿Yo cocino? A lo mejor no tanto porque quiera complacer a la pastora, es la necesidad que me ha envuelto porque no se cocina en casa, imagínate, no es broma. Mami, te amo. Pero allí, él fue allí y el pastor comenzó a hablar con él. Y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Venga aquí conmigo a mi cuarto. Y él le dijo, ¿sabe qué? Cogí la palabra que tú me dijiste. ¿Y sabes lo que hice? Me fui y me compré una silla. Y cogí la silla y la compré y me fui a la habitación de mi cuarto donde más me gustaba estar, donde vi una vista impresionante. ¿Y sabes lo que hice, pastor? Me comencé a levantar media hora antes todos los días y decidí tener los primeros 15, 20 minutos del día en oración a Dios. Y allí no sabía mucho qué hacer, pero cogí mi Biblia y comencé una libreta, comencé a leer el libro de los Salmos o el libro de Juan y comencé a anotar allí y comencé a orar y comencé diariamente a depositar toda mi vida en las manos del Señor, rendir mi vida a Cristo, rendir mis decisiones. Comencé allí a orar y ¿sabe qué, pastor? En mi silla Dios me está transformando en mi silla.
Y Dios ha hecho una obra conmigo impresionante en mi silla, a citas con Dios, en Silo, en tiempo de reflexión, en tiempo de intimidad con Dios. Y es interesante porque después, a los 2 meses, el pastor asombrado, contento con lo que Dios había hecho en la vida de este hombre. A los 2 meses, el pastor vuelve a encontrarse con este hombre. Y el pastor, él le dice al pastor: pastor, quiero que sepa algo, todavía estoy usando mi silla. Todavía tengo intimidad con Dios, todavía saco tiempo para orar. Todavía estoy ahí en mi silla. ¿Y sabe lo que Dios está diciendo en mi silla, pastor? Dios está diciendo en mi silla que yo llevo tiempo trabajando, he tenido mucho éxito, he hecho las cosas correctamente, he podido reunir una buena cantidad de dinero. ¿Y sabe lo que Dios me está diciendo ahí en mi silla? Que renuncie a mi trabajo y que yo me vaya a trabajar a la iglesia. El pastor lo miró y le dijo: pero tú no sabes que en la iglesia yo no te estoy pagando, yo no te voy a pagar a ti, mijo. Le digo: ahí yo te voy a pagar. Y él le dijo: yo lo sé, pastor, yo he reunido la cantidad de dinero suficiente, me voy a sostener, después págame como tú puedas. Y el pastor lo miró y le dijo: ¿sabes qué, mijo? Vuelve a tu silla y asegúrate que Dios te dijo lo que te dijo, porque yo no me quiero hacer responsable por tu vida. Y él dijo: está bien, pastor, lo voy a hacer. ¿Y sabe qué? Volvió a la silla. Y ahí en la silla nuevamente comenzó a orar a Dios. Y Dios le decía lo mismo. Dios le decía una vez y otra vez lo mismo. El pastor fue donde el pastor y dijo: pastor, le voy a dar para adelante. Llegó allí a la iglesia y transformó el ministerio. Fue uno de los que más trabajó en la iglesia. Hizo cosas grandes para Dios allí. Y la iglesia, como creció, después pudieron pagarle y se convirtió en uno de los miembros del staff más valiosos. ¿Y sabe dónde ocurrió eso? En la silla. Tiempo después, en la misma silla donde estaba orando, escuchaba la historia, él recibe un diagnóstico de cáncer. Y era un cáncer terminal, donde se propagaba muy rápido. Y él, aún con el cáncer, diariamente iba a la silla hasta que cayó en el hospital. Estando en el hospital, mientras el pastor va a orar por él, le dice: pastor, estoy aquí, pero lo más que extraño es mi silla. Extraño mi tiempo con Dios. Y allí, en medio de ese momento y momentos de mucha dificultad, él anhelaba tener el espacio de intimidad con Dios. ¿Y sabe qué ocurrió después? Al tiempo murió. Cuando el pastor preside el funeral de él, el pastor se acerca a la esposa y le dice: wow, Dios hizo una obra grande en ese hombre, en esa silla, ¿verdad? Le digo: pastor, usted no tiene idea. Y el pastor le pregunta: ¿y qué van a hacer con esa silla, mujer? Le digo: sencillo, vamos a quedarnos con ella, lo vamos a dejar como un legado a nuestras próximas generaciones, de la importancia de diariamente tener un espacio con Dios en la vida de mis hijos y nietos. Y se quedó como un legado a sus próximas generaciones. Y la historia de toda la familia, ¿sabe dónde cambió? En una silla, en tiempos de intimidad con Dios diariamente, donde derramaba su corazón delante de Dios, donde aprendió a orar, poner a Dios primero sobre todas las cosas y a pasar tiempo en la palabra de Dios. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. Con esto voy a orar en esta hora. La pregunta que tengo para ti en el día de hoy: ¿dónde está tu silla, iglesia? ¿Dónde está tu silla? ¿Dónde está el espacio que diariamente tomas para estar con Dios? Y a lo mejor me dice: pastor, pero es que yo no tengo un lugar bonito, a lo mejor donde estar. Escuchaba la historia de este hombre troquero, que él aprendió a tener momentos con Dios. ¿Y sabe lo que él hacía? Cada momento él se iba media hora antes a su trabajo, y en el truck allí abría la Biblia, empezaba a orar, rendía su vida al Señor, y allí Dios transformó la vida del corazón de este hombre. La silla puede ser en un truck, en tu casa, en tu cuarto, en el baño, si es el único lugar donde encuentras. A veces yo estoy en casa y Julián empieza a gritar ahí, y ¿sabes qué? Aún en mi cuarto de oración lo que hago, me cojo las tenis y me voy a caminar por ahí, y la silla mía se convierte en ir a caminar por ahí, por la urbanización, y la gente me ve orar allí delante de Dios. La pregunta es: ¿dónde está tu silla? Porque ¿sabe qué va a pasar en la silla, iglesia? Tu vida va a ser transformada. Yo pregunto en el día de hoy: ¿qué pasaría si Bahía Vida, si la gente que tenemos, la iglesia, los líderes, los pastores, la gente que pueda venir aquí, cada día usted y yo decidiéramos estar un momento con Dios en Silo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo usted cree que serían los servicios de nuestra iglesia? La pregunta es: ¿qué pasaría
cuando a lo mejor vengan momentos de dificultad a tu vida, ¿cómo tú reaccionarías? Viene el momento difícil. Pero como estás tan lleno de Dios, como estás tan lleno de tu palabra, como la palabra de Dios está en tu mente, en tu corazón, ¿sabes lo que tú vas a decir? Vienen situaciones, pero ¿sabes qué? A mí tú no me vas a dominar. Yo voy para adelante, mi esperanza está puesta en el Dios de los cielos. Y ¿sabes qué? No te me pares de frente porque te llevo enredado. ¿Por qué razón, pastor? ¿Viene por el poder humano? No, es porque hay una conexión con Dios. Mensaje muy sencillo en este día hoy. Hoy, salte con tu mente en tu corazón preguntándote, ¿dónde está tu silla? ¿Dónde está tu silla? A lo mejor en tu trabajo allí, pastor, es que usted no sabe, trabajo duro, mi casa. Mira, búscate un lugar, sáquete 10 minutos. Yo les lanzo un reto a toda la iglesia el día de reto de 15 minutos. 15 minutos con Dios. ¿Alguien le puede dar 15 minutos con Dios diariamente a Dios? 15 minutos con Dios. 15 minutos, lleva la Biblia. Hay una aplicación que me gusta mucho, YouVersion, te da un verso bíblico diario. ¿Y sabes qué? Ora diariamente y llena tu mente de la palabra del Señor. Satúrate de la palabra de Dios en tu vida. ¿Sabes qué va a ocurrir? Tus emociones no te van a dominar. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Nuestras emociones nos dominan. Entonces cuando nuestras emociones nos dominan, lo que nos dice eso es que no tenemos la fortaleza espiritual para vencer los obstáculos que usted y yo presentamos en la vida. ¿Sabe qué iglesia yo quiero en esta hora? Una iglesia no perfecta, pero una iglesia que frente a la tentación le diga: tentación, tú no vas a pasar por aquí. Yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Yo voy a seguir adelante. Mi esperanza está puesta en el Dios de los cielos. Y va el aplauso, dale fuerte el aplauso al Señor ahí en esta tarde. Pero ¿y cómo viene eso, iglesia? Teniendo espacios con Dios. Domingo está tremendo el servicio de adoración. Yo no sé cuántos están gozando de adoración aquí. La pastora Michelle, Ceci, Eliezer, ¿cuántos le dan gracias al Señor ahí por la vida de Eliezer? Nuestros músicos, cada uno, esto está tremendo. Pero ¿sabes qué? Dios quiere encontrarse contigo diariamente. Que diariamente tú puedas levantarte y decirle: Señor, yo voy a tomar estos 15 minutos de mi día y yo voy a orar. Y yo voy a buscarte. Salmista David, también un momento difícil, él le decía a Dios, le dijo: Señor, de madrugada te buscaré. Él le decía: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y el verso después dice: aún en tierra seca y árida. ¿Tú sabes lo que quiere decir tierra seca y árida? Donde no hay respuesta, donde no crecen los frutos. Aún en esa tierra seca y árida, allí yo te voy a buscar. Y él decía: allí yo veré tu poder y tu gloria. Aún en la tierra seca y árida de nuestra vida. ¿Sabes? Claro, en esta hora. Silo, tenemos que ir a Silo. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, levantarnos. Ponernos de pie ante las circunstancias. Número 2, voy a buscar a Dios diariamente y aún los domingos. ¿Usted sabe qué yo aprendí hace tiempo? Que mis domingos no son negociables para Dios. ¿Para cuántos aquí sus domingos no son negociables? No es negociable, es negociable. Claro, no somos religiosos, a veces tenemos que tomar vacaciones y disfrutar. Por favor, disfruta con tu familia. Pero lo que respecta a mí, lo que decía el salmista David: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Cuál va a ser el resultado sobre ti, iglesia? El poder de Dios va a estar sobre ti. Tu mente se va a aclarar y tomarás buenas decisiones en tu vida. En el nombre de Jesús. Todo aquel que lo quiera, dale un aplauso y ponte de pie ahí en esta hermosa tarde. Vamos, dale fuerte el aplauso al Señor ahí en esta tarde. La pregunta en el día de hoy: ¿dónde está tu silla? Vamos, pregúntale que está a tu lado. ¿Dónde está tu silla? Vamos, pregúntale: ¿dónde está tu silla? En el toilet, yo escuché por ahí. La escuché, claro. Eso es una buena silla ahí, Junior, eso es una buena silla. Mira, si donde único tienes paz, está el toilet ahí, abraza el toilet ahí. Usted sabe que cuando nosotros fuimos a Honduras, y cuando yo llegué de Honduras, yo vi ese toilet diferente. Si en el toilet tienes tus momentos con Dios. Aprovecha la Biblia, deja el celular al lado, desconéctate por un tiempo. Desconéctate de las redes sociales, apaga esas redes sociales. Y dices: te callas en el nombre de Jesús. Y el televisor, desconéctate.
Entonces la noticia, cuando yo llegué de acá, de Puerto Rico, yo recuerdo que tenía el hábito, ya quería saber lo que estaba pasando en mi país, endy.com. Tenía ahí una de estos para ver lo que estaba pasando. Pero después decía, yo voy a estar tan pendiente. Y me robaba tiempo. Entonces tenemos que aprender a sacar tiempo con Dios. Recuerda, iglesia, en el día de hoy, con esto oro y nos vamos el día de hoy. Recuerda, importante, sacamos tiempo para aquellas cosas que valoramos en nuestra vida. Lo que tú valoras, tú vas a sacar tiempo. Y no me preguntes cómo, pues yo sé que a veces es difícil, ¿verdad que sí? Hay una persona estos días que me decía, pastor, pero es que usted no sabe, yo en la semana, ay, y el ajedreo, sí, yo sé, esa es la historia de nuestra vida. La historia de nuestra vida, the story of our life. Historia de nuestra vida. Pero ¿sabe qué aprendí a hacer? Lo más importante, lo primero. Y en mi casa, lo primero es Dios. Entonces no se pregunte por qué obtengo los resultados que tengo, por qué mi familia está bendecida por Dios, por qué amamos a Dios con toda nuestra fuerza. ¿Una familia perfecta? Claro que no. No es una familia perfecta. Usted no quiere ver a la pastora allí. A veces, déjame no tirar en medio. Pero ¿sabe qué? Familia como cualquier otra. Pero hemos aprendido a poner a Dios primero. Y Dios es el centro de nuestro hogar. Y Dios es el centro de nuestra casa. Esta semana pasada me atormentó mucho en el corazón ver que mi niña Naomi le prohibieron hablar de Dios en la escuela. La maestra le dijo, no puedes hablar de Dios aquí. Y me dolió en el corazón. El rumbo, ¿verdad?, que a veces toma nuestra nación. Yo creo que sobre todas las cosas de tiempo tenemos que orar, mi gente. El rumbo, ¿verdad?, donde ya Dios, a veces, ¿verdad?, hay una especie de cristofobia por ahí. Me atormentó, pero ¿sabe qué? Me alegré también. Saber que mi hija estaba hablando del Señor. ¿Por qué razón, pastor? Porque es lo que está viendo en la casa. Ver a Manny hoy cantando con Neisha ahí, arriba ahí. ¿Cuánto cree que se merece un aplauso al Señor con su familia? ¿Sabe qué? Aprovecho y con esto digo, en mes de noviembre vamos a dedicarlo completo a la familia. Vamos a orar por todas las familias de Tampa y de nuestra iglesia, toda Florida Central. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos creen que vamos a una revolución en la familia ahí, comenzando con nuestra iglesia? ¿Cuánta gente habrá que diga aquí, yo y mi casa le serviremos al Señor? En noviembre, prepárese. Nos estamos preparando para ver familias convertirse, venir al Señor. Estamos confirmando al pastor Antonio Masi, va a estar con nosotros también pronto por acá, un pastor muy conocido aquí en la ciudad de Tampa, y vamos a tener tiempos muy especiales. Vienen tiempos lindos, pero gente que diga Dios primero sobre todas las cosas. A veces los domingos usted sienta que su carne, los domingos pueda estar ahí. Sujétate. Voy para la casa del Señor. Dios primero. Póngase ahí, esquine su rostro ahí, vamos a orar en esta hora. Yo bendigo cada vida, Señor, y terminamos orando y cantando. Pero vete y pregúntate en el día de hoy, ¿dónde está tu silla? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Dónde está tu silla? ¿Dónde está tu silla? Where is your chair? ¿Dónde está tu silla? ¿Dónde está el espacio diario con Dios? Yo llevo mucho tiempo sirviéndole al Señor y mucho tiempo en el liderazgo. No empecé ayer. Y una de las cosas que veo en el liderazgo, cuando hay desgaste, es porque hay un quiebre en la relación con Dios. ¿Dónde está tu silla? Cierra tus ojitos ahí. Levanta tus manitas al cielo conmigo. Ahí vamos a orar en el día de hoy. ¿Sabe? No es muy complicado. La Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y allí vamos a hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Cuando sacamos nuestros momentos para orar, para estar de rodillas delante de Dios, para interceder en su presencia, algo sobrenatural ocurre en nuestras vidas. Somos transformados por Dios, nuestra mente, nuestro entendimiento. Vamos, pero salte de aquí, de este lugar, preguntándote dónde está tu silla. Ora en tu casa. A lo mejor jóvenes que están aquí y a lo mejor hay problemas. Hay jóvenes que a lo mejor ven a sus papás enfrentar problemas. Ponte a orar por tus papás. Padres, comiencen a orar por sus hijos.
Hay veces que yo estoy en mi casa y paso por el cuarto de ellas y las bendigo y declaro sobre ellas todos los días: le vas a servir al Señor, le vas a servir al Señor. Dios tiene plan para tu vida. Padres, aquí en esta hora, esposos, hablen vida y salud sobre sus matrimonios, sobre sus finanzas, sobre su casa. Hablen lo que no se ve. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias. Vamos, levanta tus manitas al cielo ahí conmigo. Gracias, Señor, en el día de hoy. Gracias porque nos levantamos. Decidimos creerte con todas nuestras fuerzas, porque tú eres nuestro Señor. Y como le dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Señor? En esta hora levantamos nuestra mirada a ti, mi Señor, y declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestro hogar, que Jesucristo es el Señor de nuestras familias, Señor, y diariamente hallaremos momentos para levantarnos, Señor, y tener espacios contigo, mi Señor. Sea en el auto, sea en la casa, en donde quiera que estemos, queremos honrarte diariamente, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque anhelamos ver tu vida sobre cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias por cada vida que se ha congregado en este lugar. Gracias porque somos buen terreno para recibir tu palabra en el día de hoy. Y nos vamos de aquí, de tu casa en el día de hoy, con esa pregunta en la mente: Señor Jesús, voy a buscar mi silla. Buscaremos cada uno de nosotros. Si tenemos que hacer ajustes en nuestra agenda, si tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, pero Señor Jesús, declaramos que queremos construir una relación contigo, Señor Jesús, una relación personal cada día en nuestra vida. Te damos gracias. Yo bendigo cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a nuestros niños, nuestra familia. Declaramos la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, mi Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Tú vas con nosotros hasta nuestros respectivos lugares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor ahí. Dale un abrazo al que está a tu lado. Nos vemos el próximo domingo. ¿Dónde está tu silla? Usted ha escuchado al pastor Josué Colón, de la iglesia Bahía Vida en la hermosa ciudad de Tampa. Para información acerca de nuestra iglesia y ministerio, puedes buscarnos en www.bahiavida.church o búscanos en Facebook por Bahía Vida y danos like. Para nosotros será un honor conectarnos contigo y orar por tu petición. Bendiciones.